Loto Audios. Reflexiones de Louise Hay. Adaptación y narración de Fabiana Rufino para Loto Audios. Todos vamos en un viaje aunque no lo sepamos. Un viaje para aprender a desarrollar al máximo nuestro potencial en este mundo. Casi todos nos hemos acostumbrado a ver nuestros pensamientos como un reflejo del mundo exterior, un reflejo de lo que nos sucede. Pero, ¿y si el universo no funciona así? ¿Y si con cada uno de tus pensamientos estás creando tu presente y tu futuro? ¿Y si estuvieras escribiendo la historia de tu vida al pensar lo que estás pensando ahora mismo? Entonces, tal vez, si estuviéramos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar, se abriría ante nosotros un mundo maravilloso de nuevas posibilidades y nuestra vida tomaría un rumbo distinto. Todos podemos mejorar nuestra calidad de vida constantemente. Es importante profundizar los conocimientos, porque cuanto mejor entendemos cómo funcionan el mundo y la mente, mejor es nuestra vida. Algunas personas creen que el cambio siempre es algo traumático como zambullirse en agua fría, pero puede ser algo tan simple y fácil como renunciar a las creencias restrictivas a las que nos aferramos. Puedes iniciar tu viaje estés donde estés y en el momento en que lo desees. Puedes emprender tu viaje desde una mansión o desde un albergue para los sin techo. Partas de donde partas, las puertas a la sabiduría y el conocimiento siempre estarán abiertas. El primer paso puede ser tan sencillo como cambiar la idea de no puedo por puedo. Puedo hacerlo. Debes ser consciente de que cada vez que tienes un pensamiento o dices una palabra, estás creando tu futuro, estás creando tu propia vida. Lo primero es empezar haciendo lo que llamamos afirmaciones positivas. Es decir, formular frases positivas sobre tu vida y hacerlo de forma deliberada. Puedes realizarlas a la mañana, al mediodía o por la noche. Cuando uno empieza a practicarlas, las cosas empiezan a cambiar, tal vez a una escala muy pequeña. Louise dice, yo a esto lo llamo tener la luz verde y los lugares de estacionamiento libres. Lo que le indico a la gente es que se coloque frente a un espejo y realice sus afirmaciones. Porque es muy aleccionador mirarte a los ojos y aceptarte a ti mismo, o darte cuenta de que te rechazas a ti cuando dices algo positivo sobre tu persona. Es como plantar una semilla en la tierra. En un primer momento no surge algo real, pero es algo que quieres que sea real. Así que colocas la semilla con la esperanza de que germine. No esperas 2 días y luego la desentierras y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sino que tienes fe en que la semilla germinará porque sabes que hay una ley y un proceso y que la planta crecerá si se encuentra en tierra fértil y con las condiciones adecuadas de humedad. Es como una computadora. Si te encuentras frente a una computadora hermosa, pero no sabes qué hacer con ella, es un pedazo de chatarra. Pero si aprendes su lenguaje, se obran milagros. Creo que estaría genial que todos decidieran que la década en la que se encuentran ahora es su mejor década. La conciencia es el primer paso hacia la sanación o el cambio. Cuando te encuentras con baches en el camino, puedes sentir la tentación de dar media vuelta o de culpar a otro de tu situación actual. Para sanar, sin embargo, la mejor actitud es considerar que todos los obstáculos externos son un mero reflejo de tu resistencia interna al cambio.
Todo empieza cuando te das cuenta de que no tienes autoestima, al igual que mucha gente. La mayoría cree que no es lo bastante buena, que no hizo las cosas bien, que nunca dará la talla y que no son dignos de recibir cariño. Cuando partimos de esa base resulta muy difícil crear condiciones favorables para nosotros. Louise Hay fue diagnosticada con cáncer. Una de las causas mentales del cáncer es el resentimiento, un resentimiento profundo que se ha guardado muy adentro, hasta que literalmente corroe el cuerpo. Al mencionárselo a su maestro, él le dijo: «No has invertido tanto trabajo en ti misma para morir de cáncer. Vamos a abordar un enfoque positivo». Y Louise se aferró a eso. Fue como una tabla de salvación para ella. Empezó a hacer cosas que nunca antes había hecho. Pasó de ser una adicta a la comida chatarra a preocuparse de su alimentación y eliminar las toxinas del organismo y de su mente. Nos dice Louise: «Tenía instrumentos a mi alcance. Me dije, esta es una oportunidad de poner en práctica todo lo que enseño». Le dices a la gente que pueden curar cualquier mal si están dispuestos a hacer el esfuerzo, y ahora te toca a ti. Recuerdo que trabajé con el terapeuta, que debía golpear una almohada para desahogar la rabia y cosas así. Pero creo que el esfuerzo que fue más importante para mí en ese entonces fue el de perdonar. Empecé a investigar la infancia de mis padres, y al indagar en su pasado quería comprenderlos mejor. Ambos habían sufrido cosas terribles. ¿Cómo iban a saber tratar a una niña pequeña si a ellos tampoco los habían tratado demasiado bien? Así que centré mis energías en el perdón, la terapia, la nutrición, y al cabo de 6 meses logré que la medicina oficial confirmara lo que ya sabía en mi fuero interno, que ya no tenía cáncer. Cuando eso ocurrió, comprendí que cualquier mal puede curarse. Lo sabía porque lo había conseguido yo misma. Los otros factores también habían contribuido, pero sabía que las afirmaciones habían sido fundamentales y eso me inspiró una fe extraordinaria. Cuando uno tiene una fe inquebrantable, puede conseguir lo que sea. Cuando sobrevino la crisis del SIDA, la vida, por algún motivo, decidió darle un papel en ella. Louise no sabía nada del SIDA. Nadie sabía nada en aquella época. Un día la llamó alguien y le pidió abrir un grupo para personas con SIDA. Louise accedió, y así comenzaron con 6 personas en su sala de estar. En la primera reunión, Louise les dijo: «No sé lo que vamos a hacer, y como nadie sabe nada de esta enfermedad, seguiremos mi sistema de siempre. Trabajaremos en la disolución del resentimiento, en el perdón, la autoestima, y no nos recrearemos en lo negativo. No vamos a hablar de lo terrible que es». Les dije: «Adoptaremos un enfoque positivo, y todo aquel que descubra algo positivo sobre esta enfermedad debe compartirlo». Les expuse mis ideas, luego cantamos una canción, hicimos una breve meditación y ellos se fueron a casa. Al día siguiente uno de ellos me llamó y me dijo: «Es la primera vez que puedo pegar un ojo en 3 semanas». La semana siguiente había 25 personas en el grupo que creció y creció. Era en realidad un refugio para la gente que tenía pánico a venir, porque no le decíamos que eran malos, ni que algo en ellos no estaba bien, sino que debían adoptar un enfoque positivo. 6 meses después, había más de 90 personas en mi sala, algunas con medio cuerpo fuera de las puertas y en las ventanas, porque no había espacio. Para la semana siguiente nos prestaron un gimnasio, porque ya había más de 150 personas. Hasta que un día nos ofrecieron un centro de reuniones mucho más amplio. Cada semana asistían 850 personas.
Se llamaban por teléfono unos a otros para saber si iban a subirse esa noche al carro de Hey, porque así es como llamaban a nuestras reuniones, el carro de Hey. Comencé a filmar estas reuniones para que otros grupos pudieran verlo y tuvieran una idea de lo que hacíamos. En aquella época me costaba mucho dinero grabar un video, y no tenía ese dinero, pero estaba convencida de que acabaría haciéndolo y de que sería un buen video que llegaría a manos de muchos grupos. Esas eran mis afirmaciones, y yo no paraba de repetirlas. Hasta que un realizador me contactó. Al pedirme el número de mi fundación, yo le dije, no tengo una fundación. Entonces él le encargó a su contable que hiciera una, y así nació mi fundación, a través de la cual donamos todo el dinero que recibe la fundación para beneficencia. Una de las cosas que me encantaría hacer en el mundo si pudiera es asegurarme de que todos tuvieran comida, ropa, un hogar y cariño. Que todos tuvieran un trabajo satisfactorio y una creatividad que los llene. Creo que eso sería fantástico. Pero no es tan fácil conseguir eso para todo el mundo. Sin embargo, si puedo ayudar a las personas una por una vez que alguien cambia, puede transmitir estos cambios automáticamente a quienes lo rodean sirviéndoles de modelo. Es importante dar ejemplo. Yo no sano a nadie, dice Luis. Simplemente creo las condiciones para crear conciencia de lo absolutamente maravillosos que somos. Mucha gente descubre que puede sanarse a sí misma, lo que resulta muy alentador para todos. Al principio, cuando trabajaba con la gente, solucionaba algunos problemas concretos, y si tenían alguna enfermedad, nos centrábamos en esto o en aquello. Un día descubrí, para mi asombro, que si ayudaba a la gente a amarse a sí misma, a aceptarse tal como era, no hacía falta trabajar en sus problemas, ya que prácticamente se obraba un milagro. Todos los obstáculos, todo aquello que no marchaba bien, parecía desvanecerse. Recuerdo que a menudo le preguntaba a la gente qué tenían de malo. ¿Qué cosa tan terrible habían hecho como para no aceptarse a sí mismos? Y nunca, jamás me dieron una respuesta coherente. Decían cosas como, estoy demasiado gorda. Bueno, ¿y qué? Cuando hablas de quererte a ti misma, mucha gente cree que eso es vanidad, pero en realidad no lo es, no tiene nada que ver con eso. Puedes mirarte en el espejo, es una práctica sencilla. Te miras a los ojos y dices, te quiero de verdad. El efecto es mayor si pronuncias tu nombre. Fabi, te quiero de verdad. De este modo accedes al niño pequeño que llevas dentro y que has rechazado durante tanto tiempo. Es como abrir un agujero en cualquier superficie, en lo que sea. Empiezan a producirse pequeños milagros. Suceden cosas muy buenas. Si reconoces que eres un ser valioso, puedes empezar a tratarte a ti mismo de otra manera. Ese es el propósito de amarte a ti mismo. Dejar de fustigarte, de recrearte en tus errores, de hablar de lo nefasto que eres y empezar a tratarte con cierto respeto. Esto supone una diferencia enorme, pues lo que das en esta vida es lo que recibes a cambio. Si irradias el sentimiento de estoy bien, me acepto como soy, amo la vida y me quiero a mí mismo, empiezas a sentirte agradecido hacia ti, hacia la vida. Entonces esta empieza a tratarte de otra manera, porque transmites y recibes una vibración distinta. Es entonces cuando todo empieza a fluir. El universo ama a las personas agradecidas. Cuanta más gratitud demuestres, más motivos para estar agradecido tendrás. Es así de sencillo. La vida en realidad es muy sencilla. Nosotros la complicamos terriblemente, pero no tiene por qué ser así. Me resulta muy interesante que desde que enfilé la senda espiritual,
Es como si me hubiera desentendido de mi vida. Mi visión era cómo ayudar a la gente, reflexiona Louis Hay. Para mí la iluminación consiste en renunciar a las cosas que creemos que no nos benefician en la vida o que constituyen obstáculos para las cosas buenas de la vida y prescindir de ellas una por una y pensar, ya no tengo por qué creer eso o preguntarme si quiero seguir creyendo en eso y tomar una decisión consciente. Lo que piensas y lo que crees conforman tu realidad. Tus pensamientos determinan tu vida. Es así de sencillo. Y cuando lo comprendemos, podemos lograr cambios enormes. Louis Hay.